Encuadre. Una perspectiva joven. Un espacio para encontrar respuestas. Encuadre. Hola amigos, bienvenidos a Encuadre, un episodio que tal vez no habían escuchado antes. Bienvenido, Leonardo. Bienvenida, Yuli. Bienvenidos todos ustedes. Y esta pregunta creo que pocos se la hacen. Está en el catecismo de la Iglesia Católica y sin embargo pocos se preguntan por esto y al escuchar la palabra como que se confunden y de hecho suena raro. A ver, dínosla, Leonardo. Medias así. La pregunta del día de hoy es, ¿qué son los novísimos? Interesante, les digo, la palabra está rara, novísimos. Oye, ¿qué son los novísimos? Ay, vamos a explicarlo. Pero primero hay que aclararles bien la palabra para que si la quieren anotar, la escriban bien. Novísimos, con N al principio y con V, novísimos. Sí. Y los novísimos son justamente las cosas que van a suceder al final de la vida en la tierra. Es decir, la típica pregunta, ¿no? Cuando nos morimos, ¿a dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Pues eso que hay después de la vida son los novísimos y la iglesia enseña y forma en los novísimos. Sí. Entonces, ¿cuáles son? Dínoslos. Los novísimos son el cielo, la tierra nueva, el juicio, el purgatorio y el infierno. Se está robando millones. Déjenme decirles. Véanle los ojos hacia mi computadora. Ahí los tengo. Pero justamente es así. El cielo y la tierra nueva, el juicio, el purgatorio y el infierno. Y el infierno. Es decir, todo eso que nos preguntamos en realidad cuando pensamos en la muerte. ¿Qué onda? ¿Dónde vamos a ir y demás? Vamos explicando de uno por uno. El cielo y la tierra nueva. Es decir, ese lugar paraíso prometido por Dios justamente al final de los tiempos. Ese final de los tiempos del que ya hablamos en el Apocalipsis, que se trata no de un fin del mundo como nos lo presentan en las películas, sino un fin del mundo triunfante. Es decir, terreno para cohabitar un mundo triunfante, es decir, eterno. Entonces, por eso es una tierra y un cielo nuevo. Ahora, estos lugares existen, claro que existen, pero no los podemos comprender desde nuestra existencia material porque trascienden a la materia y trascienden al tiempo. Es decir, estos lugares ya existen para la eternidad, la tierra y el cielo nuevo a los que aún no, que no habitamos aún. Sí, yo creo que va a ser como un Disneylandia, ¿no? Yo creo que todos nos lo imaginamos diferente. Y ese es el punto, que no podemos explicar cómo es en un sentido material porque estamos sujetos a la materia. Y ahorita imaginamos el paraíso desde nuestra concepción de paraíso. Alguien se lo imagina en una playa, alguien se lo imagina en un bosque, porque para todos es diferente la concepción de un paraíso, ¿no? O de una buena vista o algo por el estilo. Pero bueno, es el lugar donde habitaremos en la eternidad junto a Dios. Y estas cosas, estos novísimos que pues bueno, son los que nos dan la esperanza para saber a dónde vamos a ir. Claro. Nos enseña, como lo dijiste al principio, el catecismo de la Iglesia Católica, y desde ahí es donde se basa toda esta, ¿cómo te puedo decir? Doctrina o sobre la muerte, ¿no? Porque sí escuchamos mucho cuando alguien se muere, de que no, y que va a ir a la presencia de Dios, que perdone sus pecados para que no entre en el infierno, que en el momento del juicio tengas piedad de él. Claro. Entonces puede preguntarnos, nos podemos preguntar, ¿y de dónde salen todas estas cosas, ¿no? ¿De dónde sale el cielo? ¿De dónde sale el juicio? Bueno, pues la iglesia los enseña bajo ese nombre, ¿no? De los novísimos. Claro. Ahora, no me dejó terminar de explicar. Seguía el juicio. El famoso juicio, el temido juicio, es decir, ese juicio que vamos a presentar ante Dios el día de nuestra muerte. Ojo, hay un juicio personal y hay un juicio final. El juicio personal sucede en el momento en que morimos. Incluso se escucha en la tradición así decir que, por ejemplo, cuando una persona muere, las primeras horas son decisivas. Entonces, invitan a la oración. O sea, cuando una persona muere, lo más que puedas orar por su alma, justamente porque está en este juicio, ¿no? Personal. Pero también va a haber un juicio final. ¿Qué sucederá hasta la segunda venida de Jesucristo? Y ese sí va a ser de todos, así todos parejitos, ¿no? Y como dice la palabra, vengan ustedes benditos de mi Padre o rechaza a los otros. Y ojo, esto me hace entrar al otro novísimo, que es el infierno. No es que Dios condene, sino que en nuestra libertad rechazamos a Dios y por lo tanto el lugar del rechazo de Dios es el infierno. Así es. Y hay otro lugar súper interesante
que llamamos purgatorio. El purgatorio es justamente ese lugar al que van las almas que están en gracia de Dios, en amistad de Dios, pero que no están totalmente purificadas. Entonces el purgatorio es justamente el lugar para purgar y entrar ahora sí en santidad, completa santidad a la presencia de Dios. Y muchos le temen al purgatorio, pero la verdad es que yo le agradezco tanto a Dios que haya purgatorio, digo, porque si nos concede la gracia de morir justamente en esa gracia, pues ya estar en el purgatorio es el pase, ya, o sea, el cielo lo tienes asegurado, simplemente te estás purificando. Entonces, pues también oremos por las almas del purgatorio. Así es, hay que elevar una oración por las almas del purgatorio porque no sabemos si vamos a estar ahí. Claro. Así que, como ya lo dijo Leonardo, los novísimos son nuestra esperanza, es decir, vivamos aquí con la esperanza de alcanzar todos estos. Bueno, el infierno no. Todos. No todos. Considerarlos, ¿para qué? Para alcanzar la tierra y el cielo nuevo junto a Dios. Así es, muy bien. Muy bien. Pues, muchas gracias, se nos ha terminado el tiempo. Nos vemos en un próximo episodio de Encuadre. Hasta la próxima. Bye. El encuadre volvió a cambiar. Sigue buscando respuestas. Encuadre.